Hola, continuamos con el cuadernillo de ingreso para la Universidad de La Matanza, en este caso con el módulo 2 que tiene que ver con funciones. Empezando con lo que es concepto de funciones, ejercicios más teóricos y luego vamos a más adelante a hacer ejercicios más prácticos cuando empecemos con las funciones lineales y funciones cuadráticas. Para comenzar esta unidad, el punto 13 dice cuáles de los gráficos de las siguientes relaciones en R corresponden a funciones y justificar. Y tenemos, varios gráficos que vamos a analizar por separado. En el caso del primer gráfico, estamos hablando de relaciones de R. ¿Qué quiere decir de R? De reales en reales. Estamos hablando del conjunto de partida y el conjunto de llegada, elementos fundamentales cuando hablamos de funciones. Porque, a ver, este gráfico que tenemos acá, esta línea, que lo voy a dibujar, vamos a hacerla de color rojo, es una relación. Seguro que es una relación. Ahora la pregunta es, ¿esta relación es una función? ¿Qué estamos relacionando acá? Bueno, cada punto está relacionando un valor de x con un valor de y. Un valor del conjunto de partida, que lo solemos representar acá en el eje horizontal, y un valor del conjunto de llegada, que es el que tenemos en el eje vertical. O sea que en pocas palabras tenemos conjunto de partida debajo y conjunto de llegada en el eje vertical. En este caso nuestra pregunta va a ser, ¿esta relación es una función? Bueno, para que sea una función se tienen que cumplir dos condiciones, las condiciones de existencia y unicidad. ¿Qué requiere que se cumpla para poder afirmar que se cumple la condición de existencia? Bueno, cada elemento del conjunto de partida debe estar relacionado con un elemento del conjunto de llegada, con algún elemento del conjunto de llegada. Ese elemento del conjunto de llegada se llama imagen, En nuestro ejemplo, el que tenemos, el puntito en verde que hicimos acá, si suponemos que por acá abajo teníamos el número menos 3 y acá en el eje Y tenemos, supongamos, es solamente una suposición, el número 2, decimos que el valor menos 3 tiene como imagen este valor de Y, el número 2. Ahora, la condición de existencia es esa, que cada elemento del conjunto de partida tiene que tener imagen. Y la otra condición es la condición de unicidad. ¿Y qué se requiere para que una relación cumpla unicidad? Que esa imagen es única. O sea, cada elemento del conjunto de partida tiene que tener una única imagen, en pocas palabras. Eso es lo que se debe cumplir. En este caso podríamos decir que cada elemento del conjunto de partida, porque recordemos, el conjunto de partida, decíamos que está, digamos, acá, en el eje X. Y podemos ver que cada elemento del conjunto de partida se choca con la función y por lo tanto tiene una imagen, ¿sí? Por ejemplo, este valor del eje X se choca con la función y tiene acá una imagen, entonces. Estaríamos diciendo que, por ejemplo, el número 4 de X tiene como imagen 9 de Y. Según lo que me muestra este gráfico, al parecer cada elemento del conjunto de partida tiene una imagen, una única imagen, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a decir que esta gráfica es una función, simplemente eso. Es una función porque se cumplen las dos condiciones, la de existencia y la de unicidad. Vamos a pasar al siguiente, vamos a hacer así. Perdón, esto no quería hacer ahí. Estamos hablando de una función de reales en reales, o sea, conjunto de partida todos los números reales, conjunto de llegada todos los números reales. Pero podemos ver que acá, para esta función, no se va a cumplir esta condición. Porque muchos interpretan esto de la siguiente forma. Conjunto de partida son elementos que tienen imágenes, están relacionados con elementos del conjunto de llegada. Conjunto de partida y conjunto de llegada. Ahora bien, recordemos que, como veníamos diciendo, el conjunto de partida es este que está acá y es el que simbolizamos en la horizontal. Ahora bien, estos elementos que están acá tienen imagen. Por ejemplo, acá tenemos el número, imaginemos que tenemos el número 3 y ese número 3 tiene como imagen, por ejemplo, este número, el número 4, ¿sí? El que está acá. También el que está abajo, pero ahora vamos a hablar de eso.
El tema es que, por ejemplo, el número 3, ¿sí? Podríamos decir que el número 3 tiene como imagen el número 4, o sea que está relacionado de esta forma. El valor 3 está relacionado con el número 4. El conjunto de llegada, digamos, el que tenemos acá, es el que tenemos en la vertical. Es el que tenemos acá, el conjunto de llegada. Ahora bien, el número, supongamos que acá está el número 7, es solamente una suposición. Ese número 7 no tiene imagen, porque como vemos, si yo miro para arriba o miro para abajo, no me choco con esta función. Por lo tanto, estamos diciendo que el número 7 está vacante, por así decirlo. No está relacionado con ningún elemento del conjunto de llegada. Entonces, ahora mismo ya podemos decir que no se cumple la condición de existencia. La condición de existencia, en este caso, no se cumple. Porque justamente nos encontramos, por ejemplo, con este elemento, no importa si es el número 7 o el número que sea, pero que no tiene una imagen, no se corresponde con un elemento del conjunto de llegada. Por lo tanto, ya podemos decir que no es función. No es una función. Es una relación, pero no es función. Ahora, justo se da en este caso que tampoco se cumple la condición de unicidad, porque si hablamos del número 3, el número 3 está relacionado, suponiendo acá, con el número 4, pero también con un valor debajo. O sea, estamos diciendo que el 3 también tendría como imagen al número menos 4 que tenemos acá. Entonces no se cumple la condición de unicidad, porque la condición de unicidad que se debe cumplir para que podamos afirmar que es una función, dice que la imagen debe ser única. Y acá estaríamos diciendo que el 3 tiene como imagen al número 4, pero también al número menos 4. Y eso no puede ocurrir en una función. Esto es una relación, sí, pero no es una función de reales en reales, porque son esas dos condiciones las que no se cumplen. Luego, que no se cumpla la existencia, lo vamos a poder arreglar en el ejercicio 14, que es el que le sigue, en donde se pide redefinir el dominio. Pero por el momento, ante esta condición que nos piden, no es una función. Vamos a pasar al siguiente. Por aquí tenemos el siguiente. Vamos a tener el mismo gráfico. Inclusive voy a hacer también este gráfico del conjunto de partida y conjunto de llegada para poder comparar mejor. Y tenemos lo siguiente. Supongamos que acá tenemos el número 2 y ese elemento del conjunto de partida tiene como imagen este elemento del conjunto de llegada. Voy a suponer que es el número 1, solamente esa suposición para que podamos entenderlo mejor. Entonces, vamos a definir todo correctamente. Conjunto de partida es este primer conjunto y en los ejes cartesianos está representado por los números que están en la horizontal. Estamos hablando de todos los números reales, por eso estoy pintando todo el eje horizontal, porque me estaban preguntando sobre conjunto de partida reales, números reales, todos los números de la recta numérica. Ahora, esta función tiene pinta de que termina acá, porque acá estamos diciendo este número, el número 2, tiene como imagen el número 1. ¿Sí? Está relacionado de la siguiente forma. El número 2 tiene como imagen el número 1, porque hablábamos de conjuntos de partida y conjunto de llegada, que es el eje vertical. Ahora bien, acá la función al parecer termina acá, si no el gráfico hubiese continuado, teníamos espacio para verlo continuado. Entonces, supongamos que acá está el número 5. El número 5 no tiene imagen, por lo tanto acá podemos afirmar que no se cumple la condición de existencia, porque si consideramos como conjunto de partida el conjunto de todos los números reales, nos encontramos con números reales, como por ejemplo en este caso, suponiendo el número 5, que no tiene imagen, porque vemos que no choca, entre comillas, a la función. Entonces con esto vamos a decir que no es una función. No es una función. En este caso, porque no cumple la condición de existencia. No cumple la condición de existencia, que es esa propiedad. En el caso anterior no cumplía ni existencia ni unicidad. No cumple las condiciones de existencia ni tampoco unicidad. Aclaremos que con que no cumpla una de ellas, ya podemos afirmar que no es una función. Listo, suficiente. Acá cumple la condición de existencia, porque los elementos que están relacionados con un elemento del conjunto de llegada tienen un solo elemento en el conjunto de llegada, no dos elementos.
Como acá, por ejemplo, si acá estuviese el número, supongamos menos 3, ese está relacionado con este elemento del conjunto de llegada, supongamos el 2, pero no con otro elemento más, ni para allá ni para abajo. Pasemos con el siguiente. Vamos a considerar lo mismo. Y tenemos este gráfico, esta relación, que al parecer acá está todo vacío de este lado. O sea, es una función que luego vamos a ver. Se trata al parecer de una función logarítmica que tiene esta forma, ¿sí? Tiene una asíntota. Una asíntota que al parecer, según vemos en el gráfico, la curva que está acá dibujada a la derecha no supera esa línea, esa asíntota. Supongamos que esa asíntota es el número 1, acá se encuentra el número 1. Tendríamos que decir entonces que los números que están a continuación del número 1 tienen imagen, pero los que están antes del 1, el 0, el menos 1, menos 2, menos 3, no tienen imagen. Por ejemplo, tomo el número menos 2, que es un número real, o sea, estoy tomando un número real porque acá nos preguntan sobre los números reales, ¿sí? Como decíamos, los números reales, el conjunto de partida, está en la horizontal. Ahora voy a tomar conjunto de partida, conjunto de llegada. Conjunto de llegada, recordemos que es elementos del eje Y, elementos del eje vertical. Y este 2 lo que nos está indicando es que no tiene imagen, por lo tanto el número menos 2 no está relacionado con ningún elemento del conjunto de llegada. Por lo tanto, no se cumple la condición de existencia, porque la condición de existencia nos dice todo elemento o cada elemento del conjunto de partida debe estar relacionado con un elemento del conjunto de llegada, y eso no ocurre acá. No se cumple la condición de existencia. Por lo tanto, vamos a escribir lo mismo que hemos escrito en el ejercicio anterior. No es una función porque no cumple la condición de existencia. Simplemente eso. En esta función vamos a considerar, acá parece como que se frena, pero vamos a considerar como que la función continúa, para que no haya confusión. Vamos a considerar que continúa y que para acá también continúa. Bueno, esta función cumple al parecer las condiciones de existencia y unicidad. Voy a copiar lo anterior, vamos a ponerlo por acá. Estábamos hablando de una función de reales en reales. Como podemos ver, cada elemento del conjunto de partida está relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. Por ejemplo, desde acá, desde este elemento, trazo la línea y acá está la imagen. Desde este otro elemento, trazo la línea y acá encuentro otra imagen. Desde este elemento tiene una sola imagen. Este elemento tiene una sola imagen por acá. Este elemento tiene una sola imagen por acá. Y así como vemos, cada elemento del conjunto de partida tiene una única imagen, un único valor del conjunto de llegadas. Por lo tanto, acá decimos que es una función. Simplemente es función en este caso. Muchos trazan una recta vertical y con simplemente si la recta vertical choca en un solo punto, bueno, es una función. Vale también, se llama prueba de la recta vertical, tiene un nombre, pero es simplemente trazar una recta vertical y ver que corte en un solo punto. Ahora, ¿qué ocurre con esta función? Estamos hablando de, veníamos hablando de una función de reales en reales, ¿no? Entonces voy a tomar esto que teníamos por acá, una función de conjunto de partida números reales, conjunto de llegada números reales. Imaginemos que acá está el número 3. Todos estos puntos que están acá, lo que nos están diciendo es que el valor 3 del eje X, del conjunto de partida, está relacionado con un montón de elementos del conjunto de llegada. Y esto genera una contradicción, porque no se cumple la unicidad. Acá estamos diciendo que el número 3 está relacionado con, por ejemplo, este valor de Y. Pero también el número 3 está relacionado con este valor de Y. Lo voy a poner con color para que se vea un poco mejor. El número 3 está relacionado con este valor. Pero también el número 3 está relacionado con este valor de Y. Y también, por ejemplo, el número 3 está relacionado con este valor de Y. Eso genera una contradicción para la condición de unicidad. Entonces acá no se cumple fundamentalmente la condición de unicidad. Y tampoco se cumple la condición de existencia. Porque en esta gráfica el 3, el valor del conjunto de partida 3, es el único elemento que está relacionado con elementos del conjunto de llegada. Este elemento, por ejemplo, el número menos 2 que tenemos por acá, que es un número real, no está relacionado con ningún elemento, porque no encuentro ni la función ni para arriba
ni para abajo. No me encuentro con esta función que está acá. O con esa relación, mejor dicho. Entonces, acá no se cumple ninguna de las dos condiciones. Vamos a decir que no es función. Y vamos a aclarar, no se cumple ni la condición de existencia ni la de unicidad. Ninguna de las dos condiciones. Para el ejercicio siguiente, acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a tomar algunos ejemplos. El número 1. Ese número 1, primero, a ver, tengamos en cuenta que estamos hablando de las mismas condiciones de existencia y unicidad. El número 1 está relacionado con este elemento del conjunto de llegada. O sea, tiene una imagen. Sí, supongamos que acá está el número 9. Esto lo podemos representar como en un diagrama de Venn, ¿sí? diciendo lo siguiente, que el número 1 está relacionado con el número 9. O sea, vamos a tomar así. El número 1 tiene como imagen el número 9. Ahora bien, recordemos que estamos hablando de conjunto de partida, el eje X, y por otro lado, conjunto de llegada, el eje Y. Tengamos en cuenta que cuando estamos definiendo si una relación es función o no, es como que observamos solamente el conjunto de partida, no nos interesa tanto el conjunto de llegada, sino más bien el conjunto de partida. Si tomamos por ejemplo este número, el número 3, y buscamos su imagen, bueno, podemos ver que su imagen es el número 9. Entonces, estamos diciendo que el número 3 tiene como imagen el número 9 y eso no genera una contradicción, en la definición de función. Porque cuando hablo de tener única imagen es que cada elemento esté relacionado con uno solo. Pero ¿puede un elemento del conjunto de llegada ser imagen de dos elementos del conjunto de partida? Esto no está contradiciendo la condición de unicidad, porque se contradiría la condición de unicidad si, por ejemplo, del número 1 sacamos dos flechitas, ¿sí? Si tuviera dos imágenes, pero puede compartir imagen con otro, cuando estamos hablando del concepto de función, si es función o no. Luego vamos a estudiar el conjunto de llegada cuando veamos clasificación de funciones biyectivas que aparecen en un par de puntos más adelante. Por lo tanto, acá se cumplen las condiciones de existencia y unicidad, ¿sí? Por ejemplo, acá, si tengo, no sé, el número menos 4, bueno, podríamos decir que el número menos 4 también está relacionado con el 9. Entonces, si acá, por ejemplo, pongo el número 4, así, el número 4, ese elemento está relacionado también con el número 9. Y no genera una contradicción. Acá vamos a decir simplemente que es una función. Sí, es una función. Pasando con el siguiente, acá vemos una función, un segmento, que comienza acá y que termina acá. Entonces, si tenemos en cuenta lo que hemos visto, lo que veníamos hablando, acá nos están preguntando si es una función de reales en reales, o sea, tomando como conjunto de partida el conjunto de los números reales que está acá. Y para que sea una función, todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener una única imagen. Pero acá vemos rápidamente que hay elementos como este número que está acá. No sé, supongamos que este es el número 1 negativo. Suponiendo que este fuera el menos 3. Bueno, el menos 3 no tiene imagen. El menos 3 no tiene ni imagen ni para arriba, ni buscando para arriba, ni buscando para abajo. Me encuentro con este segmento. Entonces ya podemos decir que no es función porque no se cumple la condición de existencia, ya que para que se cumpla la existencia, todos los elementos del conjunto de partida deberían tener imagen y esto no ocurre acá. Por lo tanto, vamos a decir simplemente que esto no es una función. No es, vamos a ponerlo con mayúscula, no es una función, ya que no cumple la condición de existencia. Cumple con la condición de unicidad, pero no con la condición de existencia. Vamos al siguiente. Y tenemos acá una situación interesante, porque acá, primero aclarar algo, esto está sacado del libro, ¿no? Pero vemos que acá hay un punto, ¿sí? Y acá no hay un punto. Bueno,
Lo que se suele hacer, que es más correcto, es en ese lugar colocar, si no ponemos un punto cerrado, poner así un punto abierto. ¿Qué indica esto? Imaginemos que acá está el número 1. La imagen del número 1 es el número que está debajo, porque es donde está el punto cerrado. Imaginemos que ahí está, no sé, el número, supongamos que está el -2. Entonces, con eso estamos afirmando que el valor 1 del conjunto de partida está relacionado con el número o el elemento -2 del conjunto de llegada. Esta es la relación, ¿sí? Pero no está relacionado. Imaginemos que acá está el número 3. Bueno, no está relacionado con el 3, porque acá hay un punto abierto. Acá el gráfico no fue tan específico, pero se suele escribir esto, un circulito sin relleno, porque con relleno sería punto cerrado, pero sin relleno se refiere a un punto abierto y quiere decir que ahí no hay nada. Aunque parece que la recta que está acá, este segmento, toca ese punto, en realidad no lo toca. Por lo tanto, estamos diciendo que el número 1 tiene una única imagen, el número -2, el elemento -2. No está contradiciendo la condición de unicidad, porque no es que el número 1 tiene esta imagen y esta también, porque acá está hueco el lugar. Es como que acá no hay nada, ¿sí? Como que empieza desde ahí para adelante, pero sin incluir a ese punto. Por lo tanto, acá se cumplen las condiciones de existencia de unicidad. Además, vemos que esto se dispara, por lo tanto todos los elementos del conjunto de partida, ¿sí?, parecieran tener una imagen, ¿no? Estamos diciendo esto, ¿no? Estamos diciendo que todos los elementos, al parecer, del conjunto de partida tienen imagen. Este elemento tiene su imagen. Este elemento tiene su imagen. Este elemento tiene su imagen y así podemos continuar. Por lo tanto, acá vamos a afirmar que es una función. Simplemente es función. Es una función. Vamos al ejercicio siguiente. Acá, si no me equivoco, pareciera que es una función. Porque, supongamos, tomo este elemento del conjunto de partida y tiene esta imagen. Una única imagen. Tomo este otro elemento del conjunto de partida y tiene, al parecer, esta imagen. Tomamos otro elemento del conjunto de partida, tiene su imagen. Y así podemos hacerlo con todos los valores del conjunto de partida, que es el eje, son los elementos del eje horizontal, ¿sí? Todos estos elementos, ¿sí? No hay ninguna contradicción respecto de las condiciones de existencia y unicidad. Entonces vamos a decir simplemente que es una función y nada más. Vamos a continuar con este, en donde tiene un gráfico similar al anterior, pero con una diferencia. Que, por ejemplo, este elemento que está acá, supongamos que acá tenemos el número -1. Vamos a suponer solamente que está el -1. Ahí, -1. Ese elemento del conjunto de partida, ¿sí?, porque recordemos que el conjunto de partida es el eje horizontal, eje X, está relacionado con dos elementos del conjunto de llegada, que son este elemento que está acá, supongamos que ahí está el número 1 también, y el elemento que lo podemos ver acá debajo. Ese elemento -1 también está relacionado con el, supongamos, -1 que está por acá, ¿sí? Entonces con eso estamos diciendo que en el conjunto de partida tenemos el número -1 y que en el de llegada tenemos tanto el 1 como el -1. Y este -1, elemento del conjunto de partida, está relacionado con ambos. Eso no puede ocurrir si estamos hablando de una función. Acá se está contradiciendo la condición, no se está cumpliendo la condición de unicidad. Sí la de existencia, ¿sí?, porque al parecer todos los elementos del conjunto de partida tienen imagen, pero acá estos elementos que están acá tienen dos imágenes y eso no puede ocurrir cuando estamos hablando de una función. Decimos simplemente que no es función, ya que no se cumple con la condición de, dijimos, de unicidad. Unicidad. Y ese es el último ejercicio, ese es el último de los gráficos con los que empieza el módulo 2, hablando de clasificación de funciones. Más adelante, en otro video, haremos la otra parte. Espero que esto les sirva. Nos vemos luego.